Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que maravillosamente. Hoy les traigo una noticia que de verdad me ha dejado sin palabras. Estamos hablando de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y algo que le ha sucedido que es, bueno, francamente impactante. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que nadie esperaba. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito de suscribirse, que es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras historias y análisis. Será un placer tenerlos por aquí. Bueno, ¿por dónde empezar? Todos conocemos a Can Yaman. Su carisma, su talento para la actuación, su físico, ha sido una verdadera revelación en el mundo del entretenimiento. Ha protagonizado series que han sido un éxito rotundo, y su fama ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un ícono popular. Lo hemos visto en dramas románticos, en papeles que exigen mucha entrega, y siempre nos ha cautivado con su presencia en pantalla. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la vida privada de Can no siempre está exenta de polémicas o, en este caso, de situaciones que parecen sacadas de una telenovela. Y hoy, el giro que ha dado su vida tiene que ver con algo que duele profundamente, la traición. Sí, han oído bien. Traición. Y no de cualquier persona, sino de aquellos que él consideraba sus amigos más cercanos. ¿Se imaginan el golpe que esto debe significar? Parece que Can Yaman está atravesando un momento de profunda decepción. La noticia que ha salido a la luz, y que ha generado muchísimo revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón, es que algunas personas muy cercanas a él, personas en las que depositaba su confianza ciega, digamos que no actuaron precisamente como amigos. Los detalles exactos aún se están desgranando, y como siempre en estos casos, hay rumores y hay hechos confirmados. Pero lo que sí parece estar claro es que Can se siente profundamente herido y sorprendido. Se habla de información privilegiada, de secretos personales que habrían sido expuestos, de pactos de lealtad rotos. Imaginen esto, uno confía en un grupo de personas, comparte con ellas sus más íntimos pensamientos, sus miedos, sus planes, sus vulnerabilidades. Y de repente esas mismas personas utilizan esa información, esa confianza, para, de alguna manera, perjudicarte. Es un dolor que va más allá de lo superficial, es una herida emocional que deja cicatrices profundas. Lo más impactante de todo esto es la magnitud de la supuesta traición. No se trata de un malentendido menor o de una diferencia de opiniones. Los rumores apuntan a acciones deliberadas, a un quebrantamiento de la confianza que para alguien como Can Yaman, que evidentemente valora mucho su círculo íntimo, debe ser devastador. Se dice que esta traición no solo ha afectado su vida personal, sino que podría tener repercusiones en su carrera profesional. Y eso, créanme, es un nivel de gravedad que pone los pelos de punta. ¿Pero quiénes son estos supuestos traidores? Los detalles son todavía escasos, y obviamente para proteger la privacidad y evitar especulaciones sin fundamento, los nombres no se han hecho públicos de forma oficial. Sin embargo, la especulación está a la orden del día. Se habla de gente de su equipo, de personas que han estado a su lado durante años, de gente que ha compartido éxitos y fracasos con él. Y es precisamente esa cercanía la que hace que la traición sea aún más amarga. Es como si te apuñalaran por la espalda aquellos en quienes más confiabas. Pensemos un momento en la perspectiva de Can Yaman. Un artista de su calibre está constantemente expuesto al escrutinio público. Las miradas están siempre puestas en él, y tener un círculo de amigos de confianza es vital para poder desconectar, para sentirse seguro, para poder ser uno mismo sin filtros. Cuando esa seguridad se ve amenazada por quienes deberían ser tus mayores aliados, el impacto es incalculable. Es como si el suelo bajo tus pies se hundiera de repente. Los detalles que se han filtrado, aunque no oficiales, sugieren que la traición podría estar relacionada con la difusión de información privada. Esto puede incluir desde aspectos de su vida sentimental hasta detalles sobre sus proyectos laborales o incluso conversaciones personales. En la era de la información y las redes sociales, donde la privacidad es un bien preciado y a menudo difícil de mantener, la exposición de secretos íntimos por parte de amigos cercanos es una violación muy grave. La vulnerabilidad que uno experimenta al abrirse completamente a alguien se ve desmoronada, y el daño psicológico puede ser inmenso.
Imaginen la vergüenza, la rabia y la tristeza que pueden sentir al ver sus pensamientos más íntimos expuestos al público sin su consentimiento. Además, este tipo de situaciones pueden generar un efecto dominó. No solo se rompe la confianza con las personas directamente involucradas, sino que también puede generar dudas sobre otras relaciones, sobre la autenticidad de las personas que lo rodean. Es un proceso de reconstrucción de la confianza que lleva mucho tiempo y, en algunos casos, puede ser imposible de reparar. Cam podría empezar a desconfiar de cualquiera que se acerque a él, creando una barrera emocional que dificulte la formación de nuevas conexiones genuinas. La paranoia y la cautela excesiva pueden convertirse en sus compañeras constantes, alejándolo de la posibilidad de experimentar la verdadera camaradería. Imaginen el dolor y la confusión que debe sentir Kan-Yaman en estos momentos. De repente se enfrenta a una realidad que lo obliga a cuestionar a personas que hasta hace poco eran parte fundamental de su vida. Es un proceso de duelo, un duelo por la pérdida de esas amistades, por la pérdida de la inocencia en su círculo cercano. Y este tipo de desilusiones pueden marcar profundamente a una persona, haciéndola más reservada, más cautelosa, quizás incluso escéptica ante la bondad ajena. El proceso de sanación será largo y probablemente doloroso, requiriendo un gran esfuerzo personal para sanar las heridas emocionales. Los expertos en relaciones y psicología a menudo hablan de la importancia de la lealtad y la confianza en las amistades. Cuando estos pilares se quiebran, la relación se deteriora de forma irreparable. En el caso de Kan-Yaman, las circunstancias parecen haber llevado esta situación a un punto crítico. La prensa y los fans están muy pendientes de cómo evolucionará esto, y muchos esperan que Kan pueda superar este difícil momento. La industria del entretenimiento es un terreno de constantes desafíos, y tener un sistema de apoyo sólido es crucial para navegar por sus aguas a menudo turbias. La ausencia de ese apoyo o peor aún, su perversión en forma de traición, puede ser un golpe demoledor para la estabilidad emocional de cualquier persona, y más aún de alguien en el ojo del huracán mediático. Es interesante analizar cómo la presión mediática y la fama pueden exacerbar este tipo de situaciones. Cuando uno es una figura pública, cada paso que da, cada relación que tiene, está bajo el microscopio. Y cuando suceden cosas así, la noticia se expande como la pólvora, generando un circo mediático que puede ser abrumador para la persona afectada. La voracidad de los medios por las historias de celebridades, especialmente aquellas que involucran drama y controversia, puede convertir un asunto privado en un espectáculo público, intensificando el dolor y la humillación para la víctima. El hecho de que sea Kan-Yaman con su enorme base de seguidores, significa que la noticia no solo se limita a unos pocos círculos, sino que resuena a nivel global, amplificando la presión y la exposición. Aunque no podemos confirmar los nombres ni los detalles exactos de la traición, la magnitud del impacto en Kan-Yaman es innegable. Su reacción, según se desprende de las escasas declaraciones o indicios, es de sorpresa y profundo dolor. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas. A menudo idealizamos las amistades de las celebridades, pensando que son inmunes a los problemas cotidianos, pero la realidad es que también son seres humanos con necesidades emocionales y vulnerabilidades. La traición de un amigo cercano es un golpe universalmente doloroso, independientemente del estatus social. En este tipo de historias es fácil caer en el morbo y la especulación, pero también es importante recordar que detrás de las celebridades hay personas con sentimientos, con sus propias vulnerabilidades. Lo que le ha sucedido a Kan-Yaman es un recordatorio de que la traición, venga de donde venga, es una experiencia dolorosa y difícil de superar. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo quien vive la experiencia puede comprender la profundidad del dolor. La empatía debería ser nuestro primer instinto ante noticias de este tipo, recordando que todos somos susceptibles a experimentar dolor y decepción en nuestras relaciones. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de elegir bien a nuestro círculo íntimo. No todas las personas que nos rodean son verdaderos amigos. Es crucial identificar a aquellos en quienes podemos confiar plenamente, aquellos que nos apoyan incondicionalmente y que valoran nuestra lealtad. La amistad verdadera es un tesoro que debe ser cultivado y protegido. Es fundamental observar las acciones, no solo las palabras, y estar atentos a las señales de alerta que puedan indicar una falta de lealtad o respeto. Segundo, la importancia de la discreción. No todo lo que se comparte debe ser público.
Es fundamental mantener cierta privacidad y ser selectivos con la información que compartimos, especialmente en un mundo tan interconectado. En la era digital, donde la información viaja a la velocidad de la luz, la cautela al compartir detalles personales es más importante que nunca. Guardar nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos para nosotros mismos, o para aquellos en quienes confiamos ciegamente, puede ser una estrategia de protección necesaria. Y tercero, y quizás lo más importante, es la resiliencia. A pesar de la adversidad, de las decepciones, de los golpes duros, es posible recuperarse. Can Yaman, siendo una persona fuerte y talentosa, seguramente encontrará la manera de superar este obstáculo, de sanar las heridas y de seguir adelante, quizás con una nueva perspectiva sobre las relaciones y la confianza. La capacidad de levantarse después de una caída es una de las cualidades humanas más admirables. Es un proceso que requiere tiempo, apoyo y una fuerte determinación personal. Esperemos que Can pueda encontrar esa fuerza interior y rodearse de personas que sí le aporten un apoyo genuino. Este tipo de noticias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la calidad de nuestras amistades, sobre los valores que guían nuestras relaciones. Porque al final, más allá de la fama y los focos, lo que realmente nos sostiene son las personas que nos quieren y nos apoyan de verdad. Las relaciones auténticas son el verdadero pilar de una vida plena y feliz. La fama puede ser efímera, pero el amor y la lealtad de los amigos verdaderos perduran. Espero que esta información les haya parecido intrigante y, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Son historias que nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las estrellas. Nos recuerdan que a pesar de las apariencias y el glamour, los famosos también son humanos con las mismas alegrías, tristezas y vulnerabilidades que cualquiera de nosotros. La traición es una experiencia universalmente dolorosa, y la historia de Can Yaman nos la presenta de una manera cruda y conmovedora. Y para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí. De verdad, su presencia en este canal es lo que me motiva a seguir trayéndoles estas historias. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué consejo le darían a Can Yaman en estos momentos difíciles? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa y me enriquece como creador de contenido. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos para que más gente se entere de esta noticia y para generar un debate constructivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos. Los espero en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.